Hoy os voy a hablar de un extraño crimen acaecido en 1984. Uno de los mayores misterios ocurridos en Alemania, conocido como el caso Günther Stoll, o también como caso Jokze. Unas letras, Y-O-G-T-Z-E, que aunque hay teorías que sostienen que podría tratarse del número 6 en lugar de la G, por lo que ya explicaré más adelante, pero que en todo caso nunca se les ha podido encontrar significado alguno. Es uno de los grandes enigmas sin resolver de la historia criminal alemana. Günther Stoll había nacido en Anhausen y trabajaba como ingeniero técnico en una empresa alimentaria de la que había sido despedido pocos días antes. Quizás esto tuvo que ver con el extraño comportamiento mostrado por Günther en las últimas semanas, ya que le había comentado a su esposa que estaba siendo acosado y perseguido. Se refería a estas personas como a ellos y con frecuencia hablaba de que con el tiempo iban a matarlo. Pero ni su esposa ni nadie lograron que contara quiénes eran esas personas y pensaban que Günther debía de estar pasando un mal momento en su vida provocado por la pérdida de su empleo que le estaba provocando un trastorno paranoide. En la tarde del 25 de octubre de 1984, mientras estaba sentado tranquilamente en su habitación, Stoll inesperadamente saltó de su silla y exclamó: «Ya lo tengo». Su esposa observó sorprendida cómo Günther agarró un pedazo de papel y garabateó 6 letras, Jokze, para acto seguido tacharlas. Seguidamente, sobre las 11 de la noche salió de la casa, cogió su Volkswagen Golf y fue a un bar en Wilsdorf, donde se sentó en la barra y pidió una cerveza. Pero antes de que pudiera dar el primer sorbo, Günther cayó de espaldas al suelo y se hirió en el rostro, ante la sorpresa de los demás clientes que no pudieron hacer nada para evitarlo. Más tarde declararían a la policía que no parecía estar borracho o enfermo. Sin tomarse la cerveza, se metió de nuevo en su coche y se alejó. No se sabe a dónde se dirigió en aquellos momentos, hasta que 2 horas más tarde del incidente en el bar, la policía supo por una anciana vecina a la que conocía desde la infancia que había llamado aquella noche a la puerta de su casa. La anciana observó que Günther estaba desorientado y confundido, y no le permitió la entrada a su casa debido a que ya era muy entrada la noche, pero sí logró convencerlo para que regresara a casa con su esposa. Stoll estuvo de acuerdo, pero antes de irse le mencionó misteriosamente a la mujer que un terrible incidente iba a suceder muy pronto. Y entonces es cuando el asunto se empieza a poner inquietante. Sobre las 3 de la madrugada, 2 camioneros observan el Volkswagen destrozado de Stoll tirado en una zanja de la autopista A45. También vieron a 4 hombres que llevaban chaquetas brillantes o de color blanco en las inmediaciones del accidente. Los 2 camioneros llamaron a la policía y acto seguido se dirigieron hacia el coche para ayudar, y entonces comprobaron que los 4 desconocidos habían desaparecido. En el interior del vehículo encontraron a Günther Stoll muy mal herido, casi inconsciente y completamente desnudo, pero aún le quedaron fuerzas para decirles a los camioneros que aquellos hombres iban con él en el coche, no eran amigos suyos y le habían golpeado. No mucho tiempo después llegó una ambulancia, sin embargo Stoll murió antes de llegar al hospital, y aquí es donde las cosas se ponen del todo misteriosas. La investigación sobre su muerte reveló que Günther Stoll no había muerto en el accidente de coche, y por la autopsia la policía pudo conocer que había sido atropellado por un coche diferente y en un lugar distinto al que fue encontrado. Tampoco hay constancia de que su ropa fuera encontrada o apareciera en algún lugar. Cuando fue atropellado ya se encontraba desnudo y después había sido colocado en su vehículo y lanzado a la cuneta de la autopista donde fue hallado por los camioneros. Estos dijeron más tarde, de forma independiente, que habían visto a unos hombres que llevaban chaquetas brillantes caminar alrededor de los restos, pero cuando llegaron al vehículo ya no vieron a nadie. Otros testigos manifestaron que cerca del lugar del accidente habían podido observar a un desconocido autostopista deambulando por el arcén. A día de hoy, la policía desconoce quiénes eran los 4 hombres de chaquetas blancas, la identidad del misterioso autoestopista y el lugar donde Stoll había sido atropellado por otro vehículo.
y tampoco el significado de las letras crípticas Yogtze, que Gunther había escrito aquella misma tarde en un pedazo de papel. Los investigadores no pudieron encontrar ningún significado en idioma alguno a las letras escritas por Gunther. Es posible también que la G de Yogtze sea realmente un número, el 6, que entonces coincidiría curiosamente con las siglas de una emisora de radio aficionado ubicada en Rumanía. Pero esta investigación no dio ningún resultado. Algunos han sugerido que Stoll pudiera encontrarse en proceso de algún tipo de enfermedad mental, y las letras no tendrían ningún significado más que el que pudieran tener para una persona enajenada. Como veis, un caso sorprendente e inquietante. Lo cierto es que la extraña muerte o asesinato de Gunther Stoll nunca pudo ser resuelta, y seguramente nunca sepamos la verdad. Espero que el vídeo te haya parecido interesante y si es así, dale like y deja algún comentario. Gracias por tu atención y te espero en el siguiente programa. Un saludo.